Hola, muy buenas a todos, gente. Sean bienvenidos a este nuevo video más. En esta ocasión les traigo un video muy interesante sobre Albion Online, en el cual vamos a hablar del tema de cómo hacer las mazmorras solitarias en zona negra más rápido. Ok, chicos, en esta ocasión les traigo, como ven en el título del video, el bastón de druida. Sí, el bastón de druida. Para mí, uno de los mejores bastones que se pueden utilizar para hacer pues rusheo de mazmorras solitarias, aparte de que tiene mucho sustain y mucho daño con la Q. Ok, chicos, la build que yo estaré utilizando para este video va a ser la build de bastón de druida con la segunda Q, crecimiento de espinas, la primera W, semilla de zarza. Pero si estamos en un boss y nos está costando mucho, utilizaremos la segunda W, que nos va a curar mientras no recibamos daño. Se llama revitalizar. La E, por la cual utilizamos el bastón de druida, que nos cura mucha vida, que se llama semilla espiritual. Y la pasiva utilizaremos energético, que nos cura por autoataque, ¿no? 5 de energía. Si nosotros vamos sobrados de maná, pues usamos la primera, que nos va a dar más lanzamiento de curación, y esto nos va a curar más en la E o en la W. Chicos, una cosa también importante es el siguiente equipamiento, que sería la antorcha. La antorcha nos da 8.5% menos de tiempo de espera. Esto va a hacer que podamos usar nuestras habilidades mucho más veces, que es lo que lo utilizaremos. De hecho, literalmente, imagínate, una habilidad tiene 10 segundos, ahora tiene casi 9 segundos, entonces pues es un segundo menos. Hábito erudito nos va a dar escudo y maná, que va a hacer que nos dé menos daño y aparte nos dé maná por cada vez que nos ataquen. Chaqueta de mercenario, que se va a utilizar para curación, cada vez que demos una habilidad, un básico nos va a curar. Botas en sprint rejuvenecedor, que nos va a curar 140 de vida durante 5 segundos, aparte que aumenta nuestra velocidad de movimiento y nos da armadura en la pasiva, dureza. Y capa de Deathforce, que va a hacer daño en área contra varios mobs. Ok, chicos, esta es la build que vamos a utilizar. Está muy buena, ya la he probado en muchos contenidos, como caminos avalonianos, como estáticas, como también se utiliza una variante de esta build para solear grupales, así que es muy buena la build. Chicos, también es importante la comida. Yo uso mucho tortilla de cerdo, pero si vemos que estamos un poquito malos en curación, utilizaremos cerdo asado para aumentar esa curación. Aunque tortilla de cerdo ayuda mucho al momento de spamear la Q, de la W, y eso es muy ventajoso para hacer la duño más rápido. Poción de invisibilidad nos va a ayudar, pues si nos quieren diviar, pues podemos ahí tener una oportunidad de salvarnos, o si nos quieren gankear lo mismo. Pero recuerden, es una oportunidad, tampoco es 100% seguro que te vaya a salvar. Y poción de veneno para hacer los bosses más rápido. Así que vamos a darle, chicos. Esto lo voy a hacer en zona negra. Recuerden, consejos que le doy a la gente que va a zona negra por primera vez: tengan mucho cuidado con los gankers y siempre estén atentos al paisaje, porque siempre puede que estés entrando en una dungeon y por una esquinita aparezca un nombre y él ya sabe que te metes al dungeon y te pueden diviar, gente. También tengan mucho cuidado, que últimamente hay muchos jugadores que tienen trampas, tienen radar. Ok, chicos, esto ya lo hablé en un video anterior, donde hablamos de que hay muchos jugadores que usan programa de tercero para pues encontrar jugadores que estén haciendo duños solitarias, que estén transportando, que estén haciendo cualquier contenido. Así que tengan mucho cuidado con eso, chicos. Así que vamos a comenzar con este video. Hey, hola, mi nombre es Weblade y te invito a mi canal de transmisiones en directo, donde vamos a sortear 2 mamuts Masterpiece el 16 de septiembre, 7 códigos de premio y 9 monturas élite. Te espero en mi canal de transmisiones en directo en la plataforma morada. Así me llamo, Weblade. Así que, ¿qué esperas para entrar? Bueno, gente, procedemos a utilizar el mapa de mazmorra del iniciado. Nos deja aquí al ladito, un poquito, la verdad, cerca de la entrada. Consejos que te puedo dar: primero, si ves que está muy peligroso y hay mucha gente de cercas, deja la mazmorra y busca otra. Recuerda que además cuesta 16k de plata, entonces realmente pues podemos utilizar otro mapa si vemos algún inconveniente. Otra cosa que te puedo recomendar: siempre utiliza las pociones de invisibilidad que te deja a la entrada. Te hace invisible durante mucho tiempo, 2 minutos creo que es exactamente lo que te deja invisible, y la verdad es una ayuda muy grande. Chicos, otra cosa también, como les digo, no tengan mucho cuidado al momento de entrar a la dungeon. Vean sus esquinas para que no haya nadie, y tengan muy en cuenta que últimamente pues hay gente que usa radar, así que hay que tener mucho cuidado. Vamos a tomar la poción de Invi, vamos a ver cómo está la zona. Si vemos que está vacía, pues continuamos. Si no, sacamos otro mapa, ningún problema, está demasiado barato, 16k. Y bueno, vamos a darle. Problema que está aquí cerca de la entrada. Recordemos que incluso si salimos del mazmorra podemos volver aquí y tener zona segura, incluso entrar a Forest Sterling desde el portal de Forest Sterling. Vamos aquí a ver un poquito el mapa.
Y aquí tenemos la dungeon. No vemos nada. Con control J puedes limpiar todo para ver si hay algo por aquí, aquí que se te escape. Entramos. Y la recomendación que les puedo dar es cuando entre una mazmorra solitaria, esperen 90 segundos para seguir con la dungeon. Recuerden que en zona negra, después de 90 segundos, se cierra la mazmorra por fuera y nadie puede entrar. Solamente nosotros salimos y pues nos vamos a otra mazmorra o al portal de Foresterling. Hay que esperar este tiempo para más seguridad. Yo le doy a cerrar sesión, son 300 segundos para cerrar sesión en zona negra dentro de una mazmorra. Entonces vamos a esperar a que llegue a 210 segundos. En ese momento ya vamos a poder hacer la mazmorra y no vamos a tener ninguna preocupación de que entra una persona externa y que nos quiera aliviar la mazmorra. Ok chicos, vamos a pausar el video y continuamos. Bueno chicos, una vez que ya esperamos el tiempo suficiente, nos va a salir un mensaje que decía ya no pueden entrar jugadores a la mazmorra. No lo pude grabar, pero es un mensaje que te aparece cuando pasan 90 segundos. Estén muy atentos a ese mensaje. Vamos a comenzar con la dungeon. Vamos a tirar pues la tortilla y vamos a tirar las pociones de veneno, que es la que vamos a utilizar. Ya vieron las habilidades, como les dije al inicio. Igualmente se las repaso por si acaso pues se saltaron esa parte, que puede pasar que pues tengas un poquito de prisa. Vamos a comenzar con la dungeon y voy a estar comentando algunos temas importantes para poder utilizar bien esta build. Les recomiendo siempre utilizar las botas aunque no tengan problemas de vida, más que nada para ir avanzando un poquito más rápido en la dungeon y evitar mobs que realmente pues no valgan la pena hacer. Realmente pues, cada mobcito te da 1000 de fama, no es mucha, y aparte te ahorras un tiempo al momento de seguir avanzando con la dungeon. Abusar mucho de la Q y del CD que te da la tortilla. Hablando de eso, no la tenía pues comida. Hay que tener cuidado con eso también. Me ha pasado mucho que me hago toda una dungeon sin comida y eso pues no es profit, ¿no? Porque vas a avanzar más lento. El chiste de la tortilla es que te dé CDs para tirar más Q y más W. Y usar mucho las botas, gente, aunque no estemos pues en problemas, ¿no? Esa parte me la salto porque realmente no hay nada importante. Y vamos a seguir adelante. Más que nada recuerden, hay dos formas de hacer esta dungeon, muy importante, una por fama y una por plata. Pero también hay una tercera forma que es por fama y plata, que es realmente saltarte los mobs que realmente no tengan nada que ver con la dungeon para hacer los cofres pues muchísimo más rápido, porque vas a saltarte partes del mapa que no son importantes y aparte vas a conseguir fama por matar. Igualmente vas a seguir matando bichos. Realmente es la forma más beneficiosa para poder seguir haciendo este tipo de contenido. En cuestiones de profit, como les digo, no es tan beneficioso y la fama es un poquito poca, la verdad, pero si estás solo, vas comenzando en el juego y no tienes para hacer otro tipo de actividades, pues la verdad es que es una buena opción hacer estas dungeons tier 8, ¿no? Que son las dungeons clásicas de toda la vida. Yo también comencé a haciendo estas dungeons, así comencé mi vida por el Albion Online y ya llevo 4 años jugando, así que realmente pues es algo que me enganchó mucho en su tiempo. Yo me acuerdo que en esa época hacía dungeons solitarias con alabarda y me parecía muy divertido limpiar con alabarda. Lástima que la alabarda ya no es tan buena como antes porque ha habido algunos nerfeos. Aquí me curo con la E porque veo que este boss lo estoy tomando muy a ligera y la verdad que sí hace buen daño, ¿eh? Bueno, es un cofre verde, realmente pues no hay tanto que hacer. Aquí nos curamos con los zapatos. Como ven, cura bastante. La verdad sí vale la pena llevar las botas en rejuvenecer. Ese cofre pues es un cofre verde de libro, no va a dar mucho cosa, va a dar poquito, la verdad. ¿Ya vieron? Y bueno, vamos a seguir adelante con la dungeon. Realmente es una dungeon bastante larga, porque no sé, creo que va a ser de 2 pisos, tal vez. Pero esperemos que saque buen profit y que sea divertido, ¿no? Uy, aquí me activaron el fear, brother. El temor. Como ven, esta build limpia muy bien. Igual, recordemos que estoy usando la 8 equivalente. Si ustedes la usan 7 equivalentes o 6 equivalente, pues obviamente van a limpiar un poquito más lento, la verdad, ¿eh? Pero realmente limpia bastante bien, aunque es una dungeon tier 8. Igual, si ustedes no tienen la economía para hacer una dungeon tier 8, hagan una dungeon tier 7, que es mucho más fácil realmente. O una dungeon pues tier 6 en su defecto. Y recordemos que ya en el siguiente parche vamos a tener las dungeons tier 6 en zona amarilla, así que va a ser muy bueno para los nuevitos que vayan comenzando en este juego, debido a que pues ahora van a poder conseguir los beneficios que se conseguían en zona roja, cuestiones de las dungeons, es en zona amarilla, ¿no? Y en zona azul lo mismo, vas a tener los beneficios de zona amarilla en zona azul, aunque realmente pues esos beneficios no afectan mucho, porque la mayoría de veces
pues es que zona amarilla nomás te tumban los jugadores, así que realmente no había ningún problema. Y un nuevito podría estar pasándose por zona amarilla sin alguna restricción realmente, pues, o alguna desventaja neta, ¿no? Pues eso va a estar muy divertido, cuestiones de que zona amarilla se va a poder hacer tier 6, así los nuevitos van a poder avanzar un poquito más rápido en este juego, dado que pues el avance en Albion es demasiado lento, es algo que siempre he hablado, ¿no? De que yo duré 1 año y medio haciendo Hardcore Expedition todas las semanas y apenas pude subir mis ramas al 700, todas. Y son como unos 3.7 billones de fama, entonces para una persona que hace mucha fama, hace mucho contenido PvE, realmente pues se me hace muy lento, ¿no? Aquí vamos a saltar esta parte debido a que es el segundo piso de la mazmorra tier 8. No es necesario hacer eso. Y seguimos. Uy, yo sigo avanzando. No se va a esperar. Bueno, gente, ya estamos aquí en la parte final del mapa de la Dungeon Tier 8. Vamos a ver el boss que también aparece en Garras del Cuervo, chicos. No sé si lo recuerdan. Vamos a ver. Este es las mismas habilidades que conocen en Garra del Cuervo, que te tira un gancho contra lejos, luego te jala, tira un básico, luego tira un ataque básico en área, luego te jala, luego tira los ganchos giratorios. Realmente es lo mismo que el Garra del Cuervo de HC, pero a menor escala y hace muchísimo menos daño, ¿no? Entonces realmente es muchísimo, pero muchísimo más fácil hacerlo aquí que hacerlo pues en Hardcore Expedition, ¿no? Estamos a punto de completar la dungeon y vamos a hacer esto y vamos a ver cuánto nos deja el cofre, ¿no? El cofre de nivel tier 8. Posiblemente no nos dé mucha plata, dado que los tier 8 dan muy poca fama y plata. En total sacamos más o menos 243k de fama. Y de monedas de piso sacamos 15k. Y aquí sacamos, bueno, realmente sacamos muy poquita plata, 40k en total, digamos. Y la fama estuvo bien. Tampoco fue, la gran cosa, pero estuvo bien. Realmente, pues para hacer una dungeon solitaria tier 8 está bastante bien, la verdad. Hubiera pedido sacar unos 200k para pagar así el set, pero no. Como les digo, chicos, para hacer este tipo de dungeon recomendable ir tier 7 equivalente o tier 8. Y si tienes poca plata, pues bajarle el tier del mapa. Bajar un tier 6, tier 7 y con un tier 6 equivalente o un 5 o 2 equivalente y así, ¿no? Algo más barato. Pero para tier 8 lo recomendable es tier 8 o tier 7, más que nada por hacerlo más rápido. Claro que se puede hacer con 4.1 y 4.2, pero se hace demasiado lento y no vale la pena. Vas a perder mucho tiempo. Vamos a ir directamente al portal. Una cosa que les puedo recomendar es que si están cerca del portal, esperen a que se termine el tiempo de espera para tener otro escudo. Porque si hay gente en la puerta, pues se van a morir. Y vayan por las esquinitas. Aquí, como ven, no me esperé lo suficiente y no me dio escudo. Pero como les digo, ¿no? Si ustedes
tienen miedo de que los vayan a gankear en la puerta, pues tengan eso en cuenta, esperar el escudo. Por ejemplo, ahorita no tengo escudo, pero si yo salgo del portal y vuelvo a entrar de la zona segura, me va a dar el escudo. ¿Por qué? Porque cuando salgo de una dueña solitaria me da un escudo. Y como tengo CD para tener otro escudo, ahí ven que ya tengo el escudo, pues ya no tengo el escudo hasta que vuelva a entrar y salir. Muy fácil, ¿no? Bueno, chicos, esto ha sido realmente el video, espero que les guste. Voy a estar en mis transmisiones en directo en la plataforma morada, como todos los días. Me llamo Whitblade en la plataforma morada. Ahí voy a estar sorteando 2 Mammoth Masterpiece el 16 de septiembre para que vayas yendo y consigas tus puntos de canal para canjear tu boleto del Mammoth Masterpiece. Como les digo, chicos, esta dungeon estuvo muy fácil, dio buena fama. Para hacer una dungeon tier 8 no dio buena plata, pero es normal en las dungeons. Esperemos que en la siguiente actualización de Albion Online dé mejores recompensas, porque dijeron que iban a ser mejores recompensas para PvE. Entonces esperemos que sí, porque la verdad es que están muy bajas las recompensas que dan actualmente, incluso en zona negra. Así que bueno, muchísimas gracias, besitos a todos y hasta la próxima. Bye bye.